Número 1. Vamos a comenzar, ¿sí?, con la liturgia de la palabra, que es uno de los momentos donde el ministro va a dar la comunión fuera de la misa. Les comentaba yo en la anterior sesión, ¿sí?, cuáles van a ser los momentos y cómo deben ser los momentos dentro y fuera de la misa. Bueno, una de las participaciones que va a tener el ministro extraordinario fuera de la misa es realizar la liturgia de la palabra. ¿Qué es la liturgia de la palabra? Es decir, la primera parte de la misa. La misa está dividida en dos liturgias, liturgia de la palabra y liturgia eucarística. Ambas tienen mucha importancia. Exigen un don de sagralidad, exigen un don de espiritualidad, donde el ministro tiene que estar debidamente preparado, no solamente intelectualmente, sino también espiritualmente, porque vamos a compartir la palabra de Dios. Entonces, algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta en realizar la liturgia de la palabra es que el ministro no puede decir la paz del Señor esté, perdón, sí puede decir la paz del Señor esté con ustedes en el momento del rito de la paz, ¿sí? Lo que no puede decir el ministro es el Señor esté con ustedes. El Señor que esté con ustedes es un saludo propio del sacerdote. Cuando ya deseamos la paz del Señor esté con ustedes, eso sí lo puede decir el ministro laico, ¿sí? Porque estamos leyendo un rito que es en el momento de la paz. Cuando decimos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, antes del Cordero de Dios viene el tema de la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Esa parte del rito de la liturgia de la misa, sí lo pueden decir. Lo que no pueden decir es el Señor esté con ustedes, que viene más abajo. Ahora, el ministro, ¿qué más no puede hacer? Besar el altar. De ninguna manera, ¿sí?, el ministro va a poder, ¿sí?, el ministro no va a poder besar el altar. No hay ni una ocasión especial donde digamos es que por esta situación o porque hoy es la fiesta patronal o porque a mí me encargaron esto, ya voy a poder besar el altar. No hay una exclusividad. Solamente puede besar el altar el sacerdote, el diácono y el obispo. Ni el seminarista ni la religiosa pueden besar el altar. ¿De acuerdo? Igual el evangeliario no lo podemos besar. O el leccionario, cuando leemos el evangelio, no lo podemos besar. Ustedes les va a tocar realizar la liturgia de la palabra, pero les estoy advirtiendo lo que no deben de hacer. ¿Utilizar el incensario? Sí podemos utilizar el incensario, porque el incensario es para realizar un rito de elevar nuestra oración a Dios. Entonces podemos incensar, al igual que lo hace un sacerdote. ¿Qué más no podemos hacer? No podemos dar la bendición, ¿sí? Esto sucede más que nada cuando visitamos enfermos. Hay enfermos que luego están muy graves, o hay enfermos que sienten que con nuestra presencia, sienten la presencia del sacerdote o la presencia de Dios y nos van a decir, madrecita o padrecito, deme la bendición, por favor. ¿Qué podemos hacer? Sí podemos dar la bendición, pero una bendición como la damos a nuestros seres queridos, tocando, ¿sí?, su cuerpo. Es decir, yo te doy la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? O yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero tocando al enfermo o a la persona que nos está pidiendo la bendición. Pero no podemos decir el rito propio del sacerdote, como decir, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, eso no lo podemos decir, porque solamente esa bendición es propia de una persona consagrada. Siempre cuando nosotros demos la bendición en la liturgia de la palabra, vamos a terminar diciendo, el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve la vida eterna. Amén. Muy sencillo cómo realizar una liturgia de la palabra. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Y vamos a comenzar con nuestra liturgia de la palabra. Para que esta oración sea agradable a Dios, reconozcamos nuestros pecados, yo confieso ante Dios Todopoderoso, etc. Después damos la fórmula del perdón, que es: el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Si se dice gloria, decimos el gloria, ya sea rezado o cantado, o si no, nos pasamos directamente a la oración colecta y comenzamos con las lecturas. Primera lectura, Salmo. Segunda lectura, aclamación y evangelio. En el evangelio, recordamos, no decimos el Señor esté con ustedes, simplemente vamos a decir: escuchemos, hermanos, la lectura del Santo Evangelio según San, etc. Y al final, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Sí? Terminando, nosotros vamos a dar una reflexión, esa breve reflexión. Si no queremos dar reflexión, omitimos la reflexión y nos pasamos directamente a dar la comunión. En la liturgia de la palabra es el mismo rito que nosotros vamos a hacer para darle a los enfermos la comunión. Sin embargo, habrá ocasiones que el sacerdote nos pida liturgias de la palabra, no para enfermos, sino para difuntos, ¿sí? Por ejemplo, no va a poder celebrar la misa de un difunto el padre, y nos va a pedir que vayamos a celebrar la liturgia de la palabra y después dar la comunión. Entonces ahí sí será necesario que tomemos un momento breve de reflexión, que por lo menos aprovechemos que la liturgia de la palabra sea un momento para evangelizar a los que no están evangelizados. Entonces, cuando vayamos a celebrar una liturgia de la palabra, poder comenzar a evangelizar desde la reflexión. Hermanos, en el evangelio que escuchábamos hoy, el Señor nos invita a esto y esto. Bueno, hoy que estamos nosotros reunidos para hacer oración por este hermano o hermana que falleció y que ha partido a la vida eterna, pues es también un llamado que Dios nos hace a pensar en nuestra propia vida, a replantear nuestros intereses y a qué le estamos dedicando nuestro empeño, nuestro trabajo y nuestro día a día. Porque muchas veces no nos acordamos de Dios sino hasta la muerte. Cuando ya estamos enfermos, cuando ya estamos graves o hasta que nos pasa un accidente. Entonces, hermanos, los invito a que participen de la misa, a que participen del rosario, a que aprendan a rezar la liturgia de las horas, a que bauticen a sus hijos. Si ustedes quieren, hermanos, que su familiar se salve, pues no solamente basta con la oración, sino que ustedes mismos ofrezcan su ofrenda a Dios para que su familiar se salve. Porque muchas personas lo que quieren en la visita al difunto, por ejemplo, es que les den una fórmula para que se salven sus familiares. Porque muchas veces preguntan: ¿y mi familiar se salvará o no? ¿O qué puedo hacer para ayudar a mi familiar que no se fue en gracia de Dios? Y lo que les decimos es: no solamente basta que hagan oración, ustedes tienen que empezar por su vida, porque muchas de las personas no bautizan a sus hijos, no los llevan al catecismo. Entonces hay que empezar por ahí, invitarlos a que vayan a la iglesia a vivir una vida de sacramentos. Recuerden que nuestra vida es sacramental, nuestra vida de la iglesia gira en torno a los sacramentos. Y los sacramentos nos otorgan salvación. No solo la oración, no solo rezar, sino los sacramentos otorgan salvación. Y entonces cuando vayamos a realizar una liturgia de la palabra, tenemos que aprovechar para evangelizar a nuestros hermanos. Esa es la intención de la liturgia. Con respecto a ello, les comparto en pantalla, a ver si lo pueden ver. Esta es la estructura de la liturgia de la palabra. Este documento ya lo tienen. La liturgia de la palabra es muy sencillo: saludo, acto penitencial, gloria, las lecturas, el evangelio y la reflexión. Y después de la reflexión nos podemos saltar el credo y la plegaria universal. No son esenciales, pero las tenemos que hacer. Pero si no, los omitimos. Y prácticamente la liturgia de la palabra se va a centrar en reflexionar la palabra, ¿sí? Entonces es algo muy sencillo de entender, que tenemos que leer las lecturas, el evangelio, y dar una breve reflexión. Y después de eso, hacemos, ahora sí, la exposición del Santísimo, lo presentamos y damos el rito de la comunión, ¿sí?
Digo después de la reflexión porque a veces, o sea, normalmente cuando vamos a visitar a un enfermo es el mismo rito, o sea, leemos la palabra de Dios, les damos un breve mensaje de reflexión y les damos la comunión, no nada más es llegar y darles la comunión. Ahora, un ejemplo, o sea, va a haber casos específicos, ¿no? Por ejemplo, el tema de que nos toque un enfermo sordomudo, un decir, ¿no? Una cosa especial. Entonces, pues obviamente no le vamos a leer la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Sí? En ese caso especial, llegamos y directamente pasamos al rito de la comunión. Pero sí podemos llegar y aunque él no nos escuche, tal vez, ¿sí? Pasa también con personas viejitas que ya no escuchan, entonces ya no les leemos la palabra. Si no llegamos y nosotros hacemos oración, ¿sí? Podemos rezar el rosario, ¿sí? Podemos rezar un misterio y entonces procedemos a darle la comunión, ¿sí? Y a partir del rito de la comunión hacemos lo que viene en el misal mensual al principio. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, y al final, líbranos Señor de todos los males y protégenos de todos, etcétera. Y luego el rito de la paz, ¿sí? Y el Cordero de Dios, presentamos a Jesús, ¿sí? Normal, no hacemos la fracción del pan, solo lo presentamos así, y entregamos la comunión al enfermo. Y después la oración final, ¿sí? Obviamente después de dar la comunión tenemos que utilizar el purificador para limpiarnos las partículas del cuerpo de Cristo que quedaron en nuestra mano, ¿sí? Y después de ello hacemos la oración final y nos despedimos. Eso es prácticamente la liturgia de la palabra. Va a estar un poquito confuso con el tema de cuando nos pidan liturgia de la palabra en cuestión de difuntos, que es lo más común, o en alguna liturgia de la palabra especial, pero normalmente los ministros extraordinarios hacen liturgia de la palabra de cuerpo presente o de alguna memoria de algún difunto, donde el sacerdote no pueda, ¿sí? Porque como les mencionaba en la primera clase, si el sacerdote tiene una misa de 15 años y una misa de difunto, el sacerdote va a mandar al ministro extraordinario de la de difunto y él se va a quedar a la de 15 años, porque nosotros no podemos consagrar en la de 15 años, ¿verdad? Y sobre todo las personas que pagan su misa, pues quieren ver al padre en la misa de 15 años. En la de difunto, como es de emergencia, como no fue algo planificado previo, pues entonces se manda al ministro, ¿no? Al que esté disponible y entonces el ministro celebra la liturgia de la palabra. Y las personas tienen que ser conscientes porque el sacerdote les va a decir, yo no puedo celebrar la misa, pero voy a mandar a un ministro que haga la liturgia de la palabra y que les lleve la comunión. Y entonces en ese caso urgente, pues realiza la liturgia de la palabra. Que en pocas palabras lo podemos entender que es la misa, pero sin consagración. ¿Sí? Entonces, simplemente después de las lecturas, vamos a hacer el rito de la comunión. Damos la comunión, oración final y nos despedimos. Eso es la liturgia de la palabra. O sea, yo no veo dificultad, pero aquí está la estructura, ¿de acuerdo? Hermana Rocío, creo que tenía pregunta por ahí, estaba levantando la mano. ¿Tiene pregunta? Hermana Rocío Méndez. Le escuchamos. Eh, ya la pregunta que tenía era que yo a veces hacía así, como ahorita dijo, para llevar los enfermos, toda la primera lectura, o sea, todo como se hacía, pero el padre, bueno, me acompañó igual una ministra, porque yo soy solita en la capilla y después me acompañó una ministra de la parroquia y me dijo que no se tenía que hacer así. Entonces, porque yo tengo más de 20 enfermos, entonces el padre dijo que nada más se le tenía que leer El el Evangelio. Evangelio Uh-huh. y ya se tenía que hacer como el rito de la comunión y dárselos. Pero mi duda era ahorita que dijo que hay enfermos que están pues en una cama con oxígeno y pues ya ni siquiera escuchan y a veces cuando yo les doy la comunión ni quieren abrir la boca. Entonces, Sí, claro. ahí también está en que los familiares, yo llego a llevar la comunión y en vez que se queden, se salen. Entonces, pues yo siento que yo no tengo que leer la lectura porque el enfermo pues ni siquiera escucha. Sí, claro.
entonces no sé qué hacer ahí, no sé qué hacer ahí, si les Sí. leo el Evangelio y enfermo, ya no. Ajá, muy bien. Número uno, en estos casos, y qué bueno que menciona esta pregunta, en casos cuando el familiar ya no tiene, pues como tal, estos signos vitales como el oír, el hablar, porque hay algunos que tienen, por ejemplo, parálisis. A mí me tocó en alguna ocasión visitar a algún enfermo con parálisis, pues no se podía mover, no podía ni hablar, ni abrir la boca, sí escuchaba, pero pues no reaccionaba a lo que uno le decía. En estos casos, uno visita al enfermo, pero la oración es para la familia, ¿sí? Entonces, hay que comentarle a la familia que tiene que hacer acto de presencia, a los que se encuentren, ¿sí? Ya sea, porque normalmente este tipo de enfermos tienen alguna ayudante o alguna, por decir así, una persona encargada que está con ellos todo el tiempo, y a veces no hay ni siquiera familiares. Entonces, por lo menos a esa persona que está con ese enfermo, de pedirle que haga acto de presencia y que no se salga del cuarto, de la habitación donde está, para que hagan la oración juntos, porque al final los que podemos hacer la oración, pues tenemos que pedir por ellos, ¿sí? Entonces, pues ellos como no pueden responder, tenemos que decirles que participen. En este caso que menciona, a veces pasa esto, que llegamos al lugar y los familiares se salen pensando que pues que lo vamos a confesar o algo y se salen como por respeto, pero no, se tienen que quedar ahí en el lugar para que hagan oración, invitarlos a hacer oración por el enfermo, ¿sí? Entonces es muy importante eso. Entonces, por otro lado, cuando se tienen más de 15 enfermos en un solo día, pues sí, hay que hacer solamente el evangelio, una breve reflexión y dar la comunión, ¿sí? Pero por eso les digo, la liturgia de la palabra es eso, entender que vamos a leer la palabra de Dios, dar un mensaje de reflexión y dar la comunión, ¿sí? Eso es la liturgia de la palabra. Entonces, eh, cuando se tienen este tipo de circunstancias, muchos enfermos, ya empieza la parte de la prudencia, ¿no? Hay que saber qué podemos hacer y qué no debemos hacer, ¿de acuerdo? En mi caso, hermano, Sí. ya a mí cuando me tocó empezar a ir con enfermos a llevarles comunión, literalmente las hermanas tenían una hoja que les habían dado en tiempo atrás, bueno, en ese entonces otro párroco, y era muy sencillo, llegaban y era el saludo, este, el canto hacia el Santísimo, hacia el Señor y unas cuantas oraciones, nada más se leía el Evangelio y todo. Cuando a mí me toca, la verdad es que yo no, bueno, ya después de eso, la hermana yo le regresé a sus enfermos porque yo nada más la cubrí mientras ella estuvo enferma. Entonces a mí lo que me dijeron, que para más práctico para mí, hay un manual del ministro para llevar la comunión a los enfermos. Y fue el que yo me compré y es el que yo llevo. En sí viene una introducción, vienen oraciones. Ahí nada más nos dice que se lea el Evangelio. Yo no sabía igual así como todo. Hasta ahorita con ustedes estoy aprendiendo que es parte de llevar lecturas y todo eso. Y ahí nada más nos dice que es el Evangelio del día, por ejemplo, el día que toca, ya sea Sí, el viernes, sábado, domingo. domingo. Uh-huh. Ajá. Y ¿cómo se llama? Hacer la reflexión y varias oraciones que igual terminan viniendo ahí. Uh-huh. Entonces ahorita digo, no sé qué tan práctico o mejor nos vamos como usted nos dice Sí. con el misal que tenemos. Sí. Depende vuelvo a lo mismo, depende del número de personas. Lo correcto es realizar todo el esquema de lecturas, porque precisamente ustedes llevan la comunión al enfermo en esta necesidad de que el enfermo no puede ir a escuchar misa directamente. Entonces lo que ustedes van a hacer es llevarle la misa completa hasta su casa. Entonces hay que hacer el rito de la liturgia de la palabra completo, que lo escuche, que lo medite y después darle la comunión. Ahora, esto en casos cuando tenemos de 3 a 5 enfermos, ¿no? Pero si superamos los 8 enfermos, ¿sí? Pues obviamente por eso los rituales de dar la comunión al enfermo nada más nos traen el evangelio, ¿sí? Entonces sí es importante que ahí viene el criterio personal, que veamos. Sí, a mí por Sí. ejemplo, por lo regular como yo nada más puedo los domingos, a mí me toca los domingos. Entonces, por ejemplo, sí hay un domingo que me tocan 4 o 5. Entonces, la verdad sí es un poquito porque sí es tardado.
si así lo he tomado con el manual o entre que nos platican algo y eso, por lo regular me llevo media hora con un enfermo. O sea, con llevarles la comunión con uno. Pues si hago lo del misal así completo, no, pues no salgo. Sí, claro, entonces Imagínate. sí. Sí, la idea es que lo haga muy Sí, la verdad es sencillo. que sí, digo, el domingo trato de que sí es el evangelio del día. Ok, Y muy bien, esa era espero. mi duda, pero Muy digo, bien, ya estamos aprendiendo y algo. Muchas gracias porque usted nos está compartiendo y pues que nos esté enseñando todo este tipo de cosas, hermano. de acuerdo. Sí, sí, muchas veces va a pasar el criterio personal, que es lo más justo para que podamos llevar bien nuestro servicio. Al final, miren, yo les estoy dando como la base, ¿no? O sea, lo que es correcto, lo que se debe hacer. Y ustedes con la experiencia, o sea, un poquito la formación, sí, y otra la experiencia que ustedes llevan, viene la parte de la prudencia. O sea, también tienen que ser muy expertos en el actuar, ¿no? O sea, yo les comparto, o sea, cuando me tocó una persona con parálisis, y la fuimos a visitar, le leímos el Evangelio, le dimos la reflexión y ya al momento de darle la comunión, la misma ministro que me estaba acompañando me dijo, no joven, acá a ella nada más se le da un pedacito de la hostia, no se le da toda porque no la puede, como no come, o sea, ella recibía alimentos, estaba entubada, ¿sí? O sea, Ujú. no recibía comida como tal por la boca. O sea, le metían una manguerita para pasarle pues todos los alimentos. Entonces, como no podía abrir la boca, nada más se le ponía un pedacito de hostia en la orilla de su boca, ¿sí? Y con la misma saliva, pues se le iba disolviendo y la consumía. Pero era muy, muy mínimo. Y eso pues es válido. Pero ese tipo de cosas uno las tiene que ir sabiendo en el momento de cuando está con con los enfermos, ¿no? Cuando está visitando a los enfermos. Entonces ya ahí viene esa prudencia, ¿no? Cómo actuar con los enfermos con respecto a ello. Ahora, aquí también entra el tema de lo que comentaban con respecto a las despensas. ¿Se acuerdan que habían dicho que habían algunos enfermos que con el tema de la despensa pues a veces abusaban y a veces nada más querían que los visitaran por el tema de la despensa? Entonces, si ustedes se empiezan a dar cuenta de esas anomalías que, bueno, como que esta familia pues nada más está buscándonos como por el interés de que se le está trayendo la despensa, pues entonces empiecen ustedes a descartarlos de su lista, de decir, a ver, vamos a venir a darles la comunión, pero ya no vamos a dar despensa. Porque después hasta son exigentes, ¿no? ¿Y por qué ahora no nos han traído despensa? ¿O cuándo nos van a traer? ¿No? Y eso ya no va con respecto al tema del servicio. Entonces, si es mejor dejar de dar despensa, pues no la den, no den la despensa, ¿sí? Entonces, esas acciones ya dependen de ustedes conforme a la experiencia, ¿de acuerdo? Bueno, Muchas hermana, gracias. sí, hermana Clara, continúa usted y después de hermana Laura. Bueno, hermano, mi pregunta casi es la misma. Yo tengo 3 enfermitos que visito, pero estoy sola, o sea, pues, trabajo en una capillita que el párroco que llegó hace 2 años y medio, él me envió el curso. Fuimos 2 personas a la capilla, pero la otra niña se fue a otra capilla, se le cambió. Ahora me dejó sola. Yo visito 3 enfermitos, pero yo también, como dice la hermana, yo solamente le leo es del Evangelio, o sea, del Evangelio de la lectura misma que se toma el día domingo, porque solamente el domingo le llevo la comunión. Pero a mí sí me gusta invitar a las nietas de una abuelita y de un tío que son 2 personas en la misma casa para que me ayuden y me acompañen a hacer lo que tengo que hacer ahí, a rezar, le hablo de la lectura, de la palabra de Dios para que lo que ellos entiendan me digan. O sea, la cosa es como para que se integren ya. También tengo otro señor que él sí está más delicadito, pero sí me escucha porque yo le hablo así, yo le hablo de las cosas de Dios, que su enfermedad se lo entregue a él, pues que él es el dueño de nuestra vida, que él vea lo que tenga que hacer y cumplir, hacer la voluntad de él, no la nuestra. Entonces me gusta esto, a pesar que tengo poco tiempo, porque yo recién el año pasado pues hice el curso. Y este año que comenzó recién en marzo, es que comencé recién a llevar la comunión a los enfermos. Y también asimismo yo cuando recién fui yo como que no daba lo que tenía que hacer, pero ahí en otra parroquia que me gusta ir los días jueves al Santísimo,
son amigas también, hay unas hermanas que ya son en este trabajo, ya tienen bastantes años. Entonces yo como son mis amigas, yo le preguntaba cómo que tenía que hacer, e incluso ellas me dieron como le digo, un escrito de lo que ellas hacían. Y en eso estoy trabajando, y ahora por eso mismo estaba interesada en este curso para aprender, porque no sabía legalmente, no me gusta, pero no sabía cómo hacer ya. Pero ahora me voy desempeñando de poco en poco y voy aprendiendo también. Incluso ayer en lo del Corpus Christi que hubo, como no había nadie más, el padre también tiene algunas parroquias, capillas, y el miércoles en la reunión, en la misa que hubo también, porque ahí se hace misa el miércoles y domingo. Me dice, Clarita, te toca hacer la exposición del Santísimo, padre, ¿cómo hago yo sola? Sola no puedo. Y me dice, te voy a enviar a un acólito que está haciendo aquí también el curso para que te ayude, pero gracias al Señor salimos bien. Qué bueno. Salimos bien, él me enseñó también, porque yo tampoco no sabía, primera vez que yo estaba presentándome en esto y no sabía tampoco, pero gracias a Dios salimos bien. Y estoy aprendiendo, porque estoy aprendiendo mucho, porque la verdad es que no me gusta, pero como que no le entendí, algo así. Muy bien. Y eso, por eso es que me gusta, porque usted, yo la seguía antes de que yo la seguía en lo que ustedes salen entonces yo la seguía, por eso hasta que lo conseguí para poder entrar al curso. Muy bien, qué bueno. Qué bueno, pues esa es la accesibilidad que tienen del curso, porque aunque el curso, ustedes dirán, se publica en YouTube, pero las personas no pueden preguntar en vivo y en directo las preguntas que ustedes ahorita están haciendo, y precisamente para eso es el curso, ¿no? Para ir saliendo de dudas y esclareciendo en el momento precisamente todo este panorama, ¿no? Y que se vayan dando cuenta que el panorama del curso es que cuando ya estamos en la realidad, como justo lo comentaba nuestro hermano que es diácono permanente, creo que José Luis, no sé si está en la sesión, pero lo comentaba igual en la clase anterior, ¿no? Ya cuando llegamos a algunos lugares, pues a veces no hay incensario, o a veces no hay copón, ¿sí? A veces no hay las cosas, y uno tiene que aprender a actuar con prudencia en ciertas cosas, a ver pues cómo nos las ingeniamos, siempre y cuando actuemos con caridad. Yo recuerdo la frase de una hermana religiosa que siempre nos decía, jóvenes, siempre que vayan a un lugar, sobre todo a las afueras de la ciudad, actúen con caridad. Y si ustedes ponen por delante la caridad, todo va a salir bien. Porque nosotros no vamos a hacer más que los demás, sino simplemente estamos ahí para servir. Y entonces, si algo puede ayudarnos, es que hagamos las cosas con amor y de buen corazón, aunque no tengamos las circunstancias que queramos, ¿no? O sea, lo ideal es esto, lo que yo les estoy presentando, ¿no? Que haya una custodia, que haya un copón, que estén los ornamentos. Por ejemplo, ahorita que comentaban al principio de la clase el paño de hombros o la capa pluvial. ¿Cuántos lugares conocemos que ni a paño de hombros llegan? Y entonces, pues uno dice, pues con lo que hay, ¿no? ¿Y cómo? Pues darle el respeto a los objetos litúrgicos, es eso. Entonces, cuando uno empieza a actuar con caridad, sabe que va actuando bien y va haciendo las cosas bien. Y no es como caer en el sentido de está bien o está mal. O sea, muchas veces el tomar un curso nos va a tener criterios de esto está bien, esto está mal. Sí, pero existe algo más que es la parte de la prudencia, la caridad, del actuar bien, aunque no se tengan las cosas, ¿sí? El ejemplo que igual les ponían, ¿no? Al principio, ¿cuántas personas sabemos que ya son señores, señoras, viejitos y que a veces no saben, ¿no? Ahorita ustedes ya saben, le saben algo a la computadora o al celular, pero ¿cuántos no pueden tomar este tipo de cursos porque no le saben a un dispositivo? ¿Y cuántas viejitas o viejitos están en el servicio? Y lo digo con respeto, están en el servicio de buena manera y a veces no saben cómo hacer las cosas, o sea, no saben cómo exponer el Santísimo. Y a veces, por ejemplo, se equivocan, ¿no? Y tú los vas a juzgar y decir, no seas así. Pues ese ministro no lo hizo con la intención de ofender, sino porque no sabe y porque no es que tampoco sea ignorante, es que también por su edad, ¿sí? Ya las capacidades no son las mismas, ¿no? Uno ya no aprende con la misma manera que cuando uno es joven, ¿verdad? Ya no es lo mismo. Pero lo que importa para Dios y para el Señor es la disposición. Yo siempre digo,
¿Por qué esa señora o ese señor están ahí? ¿Y cuántos jóvenes que tenemos en nuestro mundo no están? Así de sencillo. El Señor le interesa la disposición. Por eso al principio también de la clase de hoy, recordemos, estamos acá con disposición, no porque el Señor vio nuestras capacidades y que somos mejores que los demás, no, por nuestra disposición. ¿Tú quieres? Adelante. ¿Sí? ¿Y cuántos de nuestros sacerdotes no les interesa que sepamos exponer bien el Santísimo? Porque no se trata del aprendernos estas normas, sino de que estás ahí y adelante, tú hazlo, tú exponlo, tú predica, tú dirige y yo confío en ti. Y por eso digo, a veces se cometen ciertos abusos litúrgicos porque nos dan este permiso, ¿no? Pero ya nuestra responsabilidad es irnos formando para hacer las cosas bien y mejor. Sí, porque imagínense también ya tener 5 años de ministro y no sé, por ejemplo, una liturgia o no sé, a lo mejor cómo hacer un bautismo de emergencia, pues ya entonces habla de que yo también no estoy dispuesto a aprender más. Hay que tener disposición, ¿de acuerdo? Muchas gracias, hermana Clara. Y vamos con hermana Laura, adelante. Ya la hice esperar. Nuevamente, hermano, y a todos. Bueno, yo quiero comentarle primero de que, bueno, no he tenido la oportunidad de hacer una liturgia con algún difunto porque eh, la mujer no está permitido. Aquí dicen es el diácono o es el hombre ministro, piden que hubiese hombres ministros porque pues ellos sí pueden ir a celebrar, nosotras no, pero yo sí no me daría miedo hacerlo porque hay disposición. ¿Por qué estoy en su curso? Porque soy ministro de muchos años y ya no quiero seguir cometiendo errores. Quiero corregirme en mi andar, quiero servirle bien a Dios y lo principal es en mi visita a enfermos. No quiero decir que lo demás no sea importante, claro que sí, porque nos toca poner credencia, nos toca trasladar al Santísimo, nos toca apoyar en todo al sacerdote, ¿sí? Desde limpiar una capilla, limpiar, lavar corporales, purificadores, manotergios, todo, que cambio de cortinas, pues le entramos a todo. ¿Y por qué se hace? Precisamente para decir, este es mi servicio. Dicen, es que eso es del sacristán, es que no deberían de hacerlo. Perdón, pero es para servir a Dios. Yo no sé si se tenga para contratar otro sacristán, sí o no. Si veo que hay corporales purificadores, manotergios, yo me los traigo a casa. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad, porque ahí estuvo el cuerpo de mi Dios, de mi Padre, y tengo que tenerlos en uso adecuado para él, ¿sí? Entonces, y en lo que es el ritual de los enfermos, hay un libro en el cual a mí me sirvió muchísimo porque trae 5 formas diferentes, donde empezamos con el canto de entrada cuando tú vas llegando a la casa, cuando das el saludo en nombre de Dios, se hace el acto penitencial y después viene la oración para dar continuidad a la palabra de Dios, que es la lectura del Evangelio del día, breve reflexión que hago y luego vienen las preces y después el Padre Nuestro y después ya la comunión y después ya hago la oración a San Ignacio de Loyola y hago el ritual conclusivo, que es la bendición. Entonces, este ritual es por el Padre José del Carmen Cervantes, que a mí me ha servido mucho en mi caminar, mucho, porque lo haces de una manera o de otra y es muy fácil. Yo en un día visito 7 enfermos y el tiempo que yo me llevo con ellos, no sé si es la praxis, pero la verdad yo convoco a los familiares y lo hacemos en menos porque a mí me dijeron que no puedes estar mucho tiempo también con el enfermo. Tienes que hacer 15 minutos a más tardar y tienes que retirarte, pero hacerlo bien, dignamente porque llevas al Señor. Entonces es lo que yo hago. Y sí lo quería yo comentar porque todavía se estila mucho de que la mujer no podemos participar en otras cosas tan importantes como el día de Corpus Christi, no podemos tocar la custodia, no podemos ir más allá, ¿sí?
Entonces está muy controlado todo esto todavía, pero Dios nos eligió, estamos al servicio de Dios y con esa fe vamos hacia adelante, hermano, y con la buena disposición. Es lo que quería yo comentar. Ok, muchas gracias. El libro que manejan no es el que les compartí. No sé si lo pudo ver. Bueno, les compartí como 3 veces, lo estuve compartiendo en el grupo porque se estuvieron escribiendo y escribiendo. Y les compartí en el grupo un libro que es de ministros extraordinarios, cómo llevar la comunión a los enfermos. Ese igual trae 5 formas diferentes de llevar la comunión. Y es la misma, la estructura es la misma, nada más que son diferentes. Cambia el canto de entrada, cambia el evangelio y cambian las preces. Entonces, ¿qué es lo que trae este librito? Trae el canto de entrada, por ejemplo, el canto de bendito, bendito, o altísimo Señor, o el canto de, bueno, los cantos eucarísticos. Y luego trae el evangelio, diferentes evangelios, 5 evangelios diferentes que hablan del cuerpo de Cristo, como es pan de salvación. Luego viene la breve reflexión y luego las preces, que es pedir por el enfermo o pedir por la iglesia. Y luego de ahí, pues distribuimos la comunión. Y después la oración final y precisamente la oración a San Ignacio de Loyola, antes la de Alma de Cristo, santifícame. Y trae varias oraciones al final. Ese librito que les compartí en PDF. Cómprenlo. Cómprenlo y espero puedan tenerlo físicamente. O si no, impriman el documento que les mandé. Porque son las 5 formas para llevar la comunión. ¿De acuerdo? Bueno. Sí, gracias, hermano. Muy bien, gracias por su contribución. Justo es eso, ¿no? El seguirnos preparando en diferentes aspectos del servicio. Fíjense que ya lo vamos a ir comentando a detalle en nuestra última sesión. El tiempo realmente es muy corto del curso, pero me interesa mucho que entiendan una cosa muy importante antes de continuar. Acuérdense que nosotros estamos a disposición del maestro, disposición del Señor, ¿sí? Y si nos piden hacer esto, yo lo hago. Si me piden obediencia, yo lo tengo que hacer. Lamentablemente, en nuestra iglesia católica, sí, a lo largo de los años ha habido una mala administración, ¿sí? Y un sacerdote me decía, ahí donde hay personas, hay problemas. Porque cada uno de nosotros piensa diferente, actúa diferente. Aunque el Señor es el mismo, aunque seguimos a un solo Señor, todos a veces no coincidimos en las ideas. Y justo es lo que pasa. Miren, a mí me han llegado muchas personas a platicar sobre sus situaciones en el ministerio y me ha tocado ver ministros extraordinarios que se han preparado mucho tiempo y que han estado a disposición y de momento les cambian a su sacerdote párroco. Espero no sea la situación de alguno de ustedes, pero a veces les cambian al sacerdote párroco y cambia totalmente. Porque ahora el nuevo sacerdote trae otras ideas y dice, bueno, yo ya no voy a querer a tantos ministros. De 20 ministros que había en toda la parroquia, yo nada más quiero a 3. Y con estos 3, los demás, a ver, vean qué hacen, ¿no? Y entonces el sacerdote cambia las ideas, cambia la administración. Entonces, es parte de la administración litúrgica que sucedan estas cosas. El problema es que a veces hay muchas malas interpretaciones y hay ministros que dejan definitivamente el servicio en la iglesia. Y ya ni van a misa, ya ni se acercan porque pues es que el nuevo padre como que ya es diferente. Fíjense, yo aprecio a una señora que fue parte de mi infancia desde mi catecismo. Era la señora del coro, allá en la capilla de mi abuelita. Yo iba al catecismo. Y me hice muy amigo de esa señora porque después yo cuando crecí entré a liturgia y después al coro. Y esta señora, doña Ángeles, me vio ver entrar al seminario y pues siempre ha tenido mucho aprecio por mí. Y siempre me platicaba y me preguntaba. Entonces, cada que la veía yo, pues yo le preguntaba cómo iba en la capilla. Y hubo un tiempo que cambiaron al párroco de esa parroquia. Y yo veía su semblante de doña Ángeles triste porque dice, es que tú sabes, Daniel, que a mí me gustaba mucho ir al coro, preparaba muy bonito sus cantos, llevaba el coro muy bien, o sea, les exigía a los cantores ir bien presentables, que llegaran a los ensayos, los guitarristas, panderos, era un muy bonito coro, cantaban muy bonito, siempre puntuales, siempre presentes. Y después, cuando yo la llegué a ver,
porque tiene una tienda de abarrotes. Llegué a ir a comprar a su tienda y le dije qué había pasado con el coro. Y me dijo, no, pues es que ya se deshizo el coro, ya no, yo ya no voy. Y le dije, ¿y por qué? Dice, pues es que el sacerdote que llegó nos cambió la misa. Ya no es a las 9 de la mañana, ahora ya es a las 11. Nada más porque él quiso, porque a él se le acomoda más así y demás. Y dice, número 2, cambió la parte de lo del coro, porque pues si ya nos cambió el horario, dice, pues muchos de los integrantes ya no pueden venir a esa hora. Hablamos con el padre para que se ajustara esto y bueno, dice, no había esa disposición y pues definitivamente se perdió el coro y esto entristece porque la señora se alejó, o sea, ya ni a misa iba por el tema de que ya no había el coro. Entonces es muy triste ver a ministros, liturgia, catequesis, que por el tema administrativo muchas veces nos alejamos. Y yo quisiera decirles algo, hermanos. Si ustedes están recibiendo esta preparación, es para que ustedes sepan actuar prudentemente y que no se alejen. Yo sé que es difícil, de verdad. A mí me ha tocado ver también la administración, no con todos los sacerdotes, por ejemplo, yo igual me llevo bien. Hay sacerdotes que a lo mejor no les gusta mi forma de ser o mi forma de servir. Y va a ser así, hermanos. Y entonces, no siempre vamos a ser los consentidos y vamos a estar ahí todo el tiempo en el servicio, ¿verdad? Va a haber un momento donde digan, ya no necesito a los ministros. Ahora pues váyanse al coro o váyanse de catequesis o ayúdenme a cuidar los baños o a cobrar las entradas de los baños. Qué feo que nos digan a veces así. Pero son realidades de nuestra iglesia que uno tiene que ir entendiendo y no se tiene que desanimar, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos por el Señor y para el Señor, ¿sí? Y solo son momentos. No va a ser eterno también ese cambio. Va a haber otro cambio y otro cambio y así sucesivamente. Pero yo los animo precisamente a que hagan mucha oración. Hagan mucha oración porque muchas cosas que pasan en nuestra iglesia y que dividen a nuestra iglesia no están afuera, están adentro, ¿sí? Precisamente el padre Luis Toro en YouTube se dedica a evangelizar precisamente esto a los hermanos separados que se han separado, pero por problemas que están dentro, porque han sido católicos y se van de la iglesia. Fueron en algún momento católicos y se fueron por un malentendido, por una mala explicación, por un mal testimonio. Entonces ustedes al estar acá cerca del servicio y sobre todo cerca de Jesús, tengan mucho cuidado con su testimonio porque también pues la gente los está viendo y ustedes son un testimonio para muchas personas. Y nosotros tenemos que estar al cuidado de lo que pasa dentro de nuestra iglesia. Adelante, hermano José Luis. Levantó la mano. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Buenas noches, hermano José Luis. Voy a aportar un poquito en tu comentario, Daniel. Lo había bien dicho hace un momento de la formación, que tan importante es para todos y cada uno de nosotros, y digamos en todos los niveles. Hablábamos de los mismos obispos, tienen sus reuniones, los mismos sacerdotes se reúnen cada cierto tiempo, porque todo es una formación, en nuestro caso diaconal, es una formación permanente. Simplemente en este caso, al igual que los hermanos ministros, a mí me interesó saber este curso que tienes y te he visto en algunos otros momentos con algunos otros temas muy interesantes que aportan a todo este servicio. Yo nada más quisiera también complementar algo y decirles a ustedes, hermanos ministros, qué tan importante es su trabajo, y es una pregunta y les voy a contestar, es esencial, porque al fin de cuentas, lo decía bien hace un momento Daniel, nosotros los diáconos permanentes o diáconos transitorios, algunos que después se convierten en sacerdotes, estamos de paso. Los administradores parroquiales, los diáconos que estamos aportando, ayudando a la parroquia en el momento, estamos de paso. Y en ese paso, bueno, en el caso muy personal, de hecho eso significa un diácono, un servidor. Nosotros vamos a aportar ciertas cosas que para el crecimiento de ustedes.
Pero les digo que lo más importante de ustedes es el servicio que hacen y ustedes están en su comunidad. No están aquí, después se van a otro lado a servir, están en su comunidad. Ustedes conocen a las familias, ustedes conocen perfectamente a los enfermos. Entonces, yo creo que la formación es el eje, la columna vertebral que debemos de tener en ese sentido. Y claro, la realidad en la cual estamos son totalmente diferentes. Somos una iglesia, somos una comunidad y como tal, nosotros estamos, es diversa la forma de pensar, decía Daniel también, y totalmente de acuerdo. Pero yo les decía en algún momento, en algunas homilías que he tenido con nuestros hermanos, en las veces que me ha tocado celebrar, decirles, cada vez que nosotros nos están escuchando, no me escuchan a mí, no escuchan al obispo, no escuchan al sacerdote, no escuchan al diácono, escuchan al Señor. Y ustedes como tal, en el servicio del ministerio, como ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, están sirviendo al Señor. Entonces, no es pelea de quién sabe más, quién sabe menos. Al contrario, esta formación que ustedes están dando, compártanla, pero con mucha humildad, con mucho servicio y también con mucha responsabilidad. Esa era mi aportación, Daniel, nada más para que creo que es muy importante que lo entendamos, así como al principio se hablaba de una espiritualidad, es totalmente importante. Gracias, un saludo a todos. Muy bien, muchas gracias, hermano José Luis. Bueno, gracias por su aportación, así que ya lo tienen presente.